Bueno, vamos hoy a ver uno de los últimos capítulos de todo este recorrido por la Ruta de la Seda, que tiene que ver con todos los viajeros, peregrinos, eruditos y traductores que viajaron a través de ella, ¿sí? Esto va a ser muy interesante porque vamos a ver que se va a dar toda una recuperación de todo el legado cultural, filosófico que se transitó en la famosa Ruta de la Seda. Nosotros habíamos visto que, o sea, en el siglo segundo antes de Cristo, se da el primer imperio budista en la India, que es el de Ashoka. Y Ashoka va a ir enviando monjes budistas a lo largo del Asia Central, quienes van a ir instalando como ciudades-estado budistas. Más que todo son comerciantes. Acuérdense que los comerciantes en la India fueron los que más bebieron del budismo, y ellos, en la medida en que iban recorriendo la ruta hacia China, iban creando en Asia Central y Asia Oriental ciudades-estado que eran profundamente budistas. Entonces, esto va a ser muy importante porque hacia el siglo segundo antes de Cristo, China va a enviar a un delegado militar que es reconocido como el padre de la Ruta de la Seda en China, que es Shang Qian. Shang Qian va a ir en nombre de la dinastía Han, va a ir hacia el Asia Central y Asia Oriental para negociar con tribus que están en conflicto, y China necesita dirimir estos conflictos para poder transitar su comercio de seda. Entonces, Shang Qian es el primer enviado de la dinastía Han, y él es reconocido como el famoso padre de la Ruta de la Seda. Con él inauguramos este como recorrido de viajeros, y posteriormente vamos a tener en el siglo III después de Cristo a un personaje que se llama Lokashema, que es un monje del sur de la India, perdón, del sur de China, quien va a transitar por la ruta. Muchos de estos viajeros que iban de China hacia el occidente se permanecían tanto en la zona del Asia Central, en lo que es Uzbekistán, Tayikistán, Afganistán. Toda esta zona concentraba en esa época las tradiciones más puras budistas. Entonces estos monjes chinos iban sobre todo al Asia Central, estudiaban allí. Muchos de ellos estudiaron en el norte de la India, en un monasterio que va a ser famoso, que es el monasterio de Nalanda, que se va a convertir posteriormente en una de las primeras universidades budistas. Entonces, vamos a ver que hay como varias oleadas de viajeros y de monjes budistas que van de China hacia la India a recuperar textos que están escritos en sánscrito, donde están pues los postulados más iniciales de lo que el Buda dijo. Y vemos entonces hacia el siglo, finales del siglo IV, en el 399 después de Cristo, aparece otro monje famoso que es Faxian. Faxian llega también a Nalanda. Ellos hacían un recorrido por el Asia Central, iban por la India, recorrían Indonesia, y hacían un recorrido digamos, en India, para recuperar como toda la cultura, para poder hacer traducciones como lo más fidedignas posibles al chino de todos estos textos que estaban escritos en sánscrito. Faxian es uno de ellos, sobre todo como vemos a finales del siglo V, y durante el siglo V hay muchos monjes que empiezan a viajar de China hacia la India.
Faxian es uno de ellos. Luego, posteriormente, tenemos a Xuanzang, quien llega en el siglo VII después de Cristo, y ellos van a realizar traducciones importantes con todo el apoyo. En el caso de Xuanzang, de la dinastía Tang, se va a crear un departamento de traducciones para poder recuperar la esencia del budismo, y vamos viendo cómo a China, cómo en China se va depurando, ¿no? De la misma manera que hubo monjes y comerciantes que llegaron en la época de Ashoka, del primer emperador budista en la India, pues van cada vez, va llegando el budismo primero en esta época del siglo segundo antes de Cristo, y ya en el primero, en el cuarto, en el quinto después de Cristo, ya estos monjes han bebido del budismo que han llevado los mercaderes indios a China, y quieren ir a la India a recuperar las raíces del budismo. Entonces tenemos a Faxian, tenemos a Xuanzang, y tenemos al discípulo de Xuanzang, Yi Jing, del siglo VII también después de Cristo, quienes van a crear toda una red de traductores que van a hacer traducciones, como veíamos, cada vez más depuradas, cada vez más fidedignas de todo lo que fue el budismo. O sea que durante todo este periodo vemos que se da todo este tránsito. Hay viajeros ya en el siglo IX después de Cristo, en la época del imperio abasí, en la zona de lo que hoy es Irak y parte de Irán, pues los abasíes, ya había comunidades que habían ido a China y que se habían instalado, comunidades grandes árabes que se habían instalado en la provincia de Cantón. Es famosa la historia de uno de los comerciantes del siglo IX que viaja hacia China, que se llama Solimán, y que va a hacer la famosa leyenda de Sibad el Marino, que aparece en las Mil y una Noches. Asimismo, en el siglo XIV, de Túnez arranca otro gran viajero, que es Ibn Battuta. Este Ibn Battuta en el siglo XIV va a recorrer gran parte de la India, y también llegará hasta China. Ahora, a partir de la toma de Constantinopla en 1453, cuando queda interrumpida la ruta de la seda por la vía terrestre, más no por la vía marítima. Por la vía marítima, la llegada de los chinos al Cabo de Buena Esperanza había permitido desarrollar como un tránsito por mar en los principales puertos que iban de oriente a occidente, y de alguna manera pues se superó como este bloqueo que tuvo la ruta por vía terrestre. Entonces, desde esta época, desde el siglo XV hasta el siglo XIX, realmente la ruta quedó como enterrada. Todo al final del imperio mogol en el siglo XIV, la ruta cada vez fue menos utilizada, porque por cuestiones de seguridad y de riesgo, todas estas caravanas que transitaban se enfrentaban cada vez más a todo lo que era el asalto de bandidos, y por la ruta de la seda también transitaba mucho la peste. Entonces esta fue una de las razones por las cuales también la ruta dejó de ser transitada. Pero ya en el siglo XIX vamos a ver que con la llegada de los grandes imperios europeos, de Francia, de Inglaterra, de parte de Alemania, estos imperios europeos, en la medida en que se van colonizando todo lo que es gran parte del África y de Oriente Medio y del Asia Central, van a enviar, van a llegar arqueólogos y eruditos de origen francés como Paul Pelliot, ingleses Sorel Stein, varios eruditos que además que son lingüistas, y que van a ir a recuperar pues todas estas reliquias
que yacían en cuevas y en tumbas donde habían quedado como enterrados los manuscritos budistas y las estatuas gigantescas de Budas, y que habían quedado olvidadas. Entonces, este movimiento en el siglo XIX de arqueólogos va a permitir que mucho de todo este conocimiento que desconoce Europa pueda ser llevado hacia Occidente por estos arqueólogos. Entonces tenemos, como les comentaba, hay varios, entre ellos hay un alemán que es von Richthofen, quien a finales del siglo XIX le va a dar el nombre a la ruta de la seda. Y posteriormente entonces llegan diferentes, hay otro cartógrafo sueco, Sven Hodin, quien va a hacer un recorrido. Estos son aventureros de una audacia y de una valentía enorme, porque recorrer estas rutas pues era riesgoso, era complicado. Muchas de estas expediciones, muchos de los que participaban en ellos muchas veces morían por las condiciones tan difíciles, pero finalmente muchos de ellos llegaron, y se dio un fenómeno, digamos, que es complejo en la medida en que estos eruditos, eh, eh, como mencionaba, vale la pena reconocer el nombre de Paul Pelliot, que es un erudito francés, quien tenía una competencia lingüística enorme, hablaba muchas lenguas antiguas como el sogdiano, lenguas altaicas, semíticas, chino clásico, y esto le permitió a él poder recuperar estos manuscritos que estaban escritos en estas lenguas que ya no se hablaban, hacer las traducciones al francés y poder llevar este conocimiento, como les digo, hacia Occidente. Paul Pelliot dirigió l'École Française d'Études Orientales, que era una escuela que se había iniciado en 1900 en la Indochina, en Hanoi, donde justamente los franceses se habían dedicado a la recuperación y al estudio de todas las sociedades de Asia Oriental. O sea que Paul Pelliot hace toda una recuperación de todo lo que fue también la llegada del maniqueísmo, que es esta religión del siglo III, IV después de Cristo, que va a fusionar cristianismo y budismo, que llega a China. También están los nestorianos, que es un grupo de cristianos que surge después de que son expulsados de Grecia hacia el siglo IV, V después de Cristo, y cómo estos grupos nestorianos y maniqueístas van llegando a China. Y Paul Pelliot recupera pues estos recorridos y expediciones antiguas, y su saber y los saberes que se derivan de ellas. Entonces se va a dar una situación, como les dije, compleja, en la medida en que estos arqueólogos recuperan el saber, pero esta actitud colonialista que de alguna manera subyace en estos científicos hace que muchos de ellos rompan estos muros que están en estas cavernas donde estaban enterrados todos los conocimientos, digamos, de los sutras, y de todo el desarrollo de escritos en sánscrito sobre la filosofía budista, y ellos llegan a romper paredes y se llevan parte de esto a Europa, y pues China va a quedar, y el Asia oriental y occidental, pues digamos, ven como una parte de su legado histórico y su patrimonio cultural pues es expoliado sin que ellos puedan pelear por su recuperación. Y muchos de estos tesoros aún yacen en muchos museos, tanto en Londres como en París, aún en Nueva York se encuentran muchas de estas reliquias
muy antiguas. Entonces, como vemos, esto fue el último movimiento, digamos, que vale la pena recuperar, de viajeros, de peregrinos budistas y de científicos quienes, bien que mal, recuperaron este saber que yacía ya olvidado hacia finales del siglo XIX, pero pues con esta actitud, eh, como vemos, agresiva frente a la falta de respeto hacia este patrimonio. Entonces, vamos a dejar aquí y ya en la próxima sesión volveremos a cerrar para hacer como una mirada presente de lo que de nuevo en la nueva ruta de la seda habíamos empezado con ella, y vamos a terminar estas conferencias de nuevo analizando qué ha implicado la nueva ruta de la seda en el nuevo orden mundial, en el nuevo orden geopolítico que implica esta expansión comercial que China tiene en el mundo. Entonces dejamos acá. Conferencias de nuevo analizando qué ha implicado la nueva ruta de la seda en el nuevo orden mundial, en el nuevo orden geopolítico que implica esta expansión comercial que China tiene en el mundo. Entonces dejamos acá. De lo que de nuevo en la nueva ruta de la seda habíamos empezado con ella, y vamos a terminar estas conferencias de nuevo analizando qué ha implicado la nueva ruta de la seda en el nuevo orden mundial, en el nuevo orden geopolítico que implica esta expansión comercial que China tiene en el mundo. Entonces dejamos acá.